Muy buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente en una edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Un gusto saludar a la gente de Instagram, a la gente de Facebook. ¿Cómo les va? Vamos a ver qué anda por ahí. Hugo Misaña, ¿cómo vamos? Buenas noches. Carolina Caballero, buenas noches. María Leonora Hernández de Uruguay. Daniel Facio, buenas noches de Galvez, Santa Fe, acá cerquita. María Inés Martínez, buenas noches, provincia de Santa Fe también. Martín RD, Federación Entre Ríos. Vicky Copelo desde Cava, un incondicional. Vero Madrid de Chaco también. Por acá tenemos a Julio Fotografoca Ribe. Celiner. ¿Quién más? José Smileco. ¿Cómo me cuestan los nombres de Instagram? Es tremendo. Es tremendo, pero bueno. Judy Viveros. Ah, bueno, esto va mejor. Rafa Sufu y Steve SRZ, ¿cómo les va? Johnny Ríos M. Muy bien, muy bien. Seliger, muy bien. 13 Yamil, muy bien. Y unos cuantos más que ya en algún momento me saldrán bien los nombres. Bueno, un gustazo estar nuevamente con, con una charla de estas. Y lo interesante que vamos a poder ver hoy es el tema, venimos hablando de creatividad, ¿no? Y me parece que está bueno todo lo que venimos desarrollando porque de alguna manera nos sirve para ver cómo nos vinculamos con esta idea real, concreta del pensamiento creativo. Yo creo que muchos todavía siguen teniendo una idea equivocada de la creatividad como esa cosa mística, esa cosa que vienen de los dioses del Olimpo, que les toca a algunos solamente, y que cuando hablamos de creatividad tiene que ser algo raro, loco, no sé, una cosa así. Y en realidad no tiene por qué ser eso, ni tampoco la cuestión va por ese lado, sino que creatividad, acuérdense siempre de eso, es hacer que exista algo donde antes no existía. Y la fotografía se complementa muy, muy bien en eso. Y una de las cosas que hoy vamos a estar hablando es el primer paso que tenemos que dar, lo primero que tenemos que hacer para una muy buena foto, interpretar. La semana pasada estuvimos hablando, veníamos hablando ya hace 2 semanas de dónde vienen las ideas. ¿Está? Eh, Estuvimos hablando de dejar de copiar y empezar a crear. Y yo creo que un punto que se dio mucho la semana pasada fue el tema de la interpretación como primer punto. Entonces, bueno, qué bueno que podamos hablar hoy de la interpretación. Y vamos a hacer esto, vamos a hablar de cómo hacer una buena foto. Primero, hay que interpretar. Ese es el punto fundamental de esto. Así que una de las cosas que vamos a tener en cuenta para empezar con nuestra charla tiene que ver con esto. Con entender que nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. Así que nosotros elaboramos lo que vamos a creer o lo que no vamos a creer y cómo vamos a creer en base a qué? A nuestros modos de pensar y de sentir. Y eso tiene que ver mucho con la formación que traemos, las experiencias de vida, la cultura, la sociedad en que nos manejamos. Según esto entonces, según esa interpretación que tenemos la realidad basándonos en nuestra forma de pensar y de sentir, puede que la realidad de una persona no sea exactamente igual a la de otra. Cada uno percibe distintas realidades. Eso nos hace diferentes y nos permite distintos tipos de expresión. Viene de la psicología, ¿eh? Así que a lo que voy es lo siguiente. Cuando te acusan de que tu imagen no tiene que ver con la realidad, ¿qué vas a decir? ¿La realidad de quién? ¿La tuya, la mía, la de quién? Ese es un tema en el cual tenemos que trabajar. Ahora, nuestra forma de interpretar la realidad. ¿Y cómo interpretamos la realidad? ¿De qué manera lo hacemos? Seamos conscientes de eso. Bueno, quiero que veamos cómo es la forma consciente en que interpretamos la realidad. La realidad física es el mundo que nos rodea, ¿está? Y este es captado a través de los sentidos. El gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato, nuestros 5 sentidos, básicamente lo que hacen es enviar información al cerebro. Ténganlo muy claro eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, si tomamos la vista, bueno, nuestros ojos no son cámaras fotográficas, no son cámaras de video, nuestros ojos son receptores luminosos que envían información al cerebro. ¿Qué información envían?
color, forma, textura, tamaño, gravedad, perspectiva, todo ese tipo de cosas que le permiten al cerebro asociar eso con algo que ya conoce y darte una respuesta. Nuestro cerebro, usando componentes biológicos, psíquicos, conocimientos adquiridos y nuestras experiencias, lo que hace es crear imágenes para que podamos verlas acá arriba. ¿Ok? O sea que eso que estamos viendo no es gracias a los ojos, sino al cerebro que nos dice lo que es. Y esa es la parte interesante de esto. Y de ahí viene la percepción, porque nuestros sentidos, el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato, nuestros sentidos, ¿qué es lo que hacen? Básicamente es ser estimulados por sonidos que escuchamos, por cosas que vemos, por lo que tocamos, es estimulado y ese estímulo es lo que produce la información que recibe el cerebro. El cerebro genera una sensación y la respuesta que nos da para entender qué es eso que estamos conectando es la percepción. Por eso decimos que la percepción es un proceso activo por el que interpretamos el mundo exterior y lo hacemos a través de los sentidos. ¿Estamos? Es en el que intervienen nuestras experiencias y aprendizajes. Interpretamos el mundo que nos rodea, el mundo exterior, gracias a qué? A las experiencias de vida, al conocimiento que tenemos, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado, como decíamos hoy, a la cultura que tenemos, a la que pertenecemos, va. Todo ese tipo de cosas nos permiten hacer una interpretación del mundo exterior. Todos nuestros sentidos, aquellos que no tienen sentidos que no les funcionan, es como que están un poco más limitados. ¿Está? Ahora, de toda la información que recibimos, solo percibimos una parte, ya que nuestra percepción es selectiva y subjetiva. ¿Está? ¿Por qué? Y porque está condicionada a lo que sabemos, donde vivimos, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, a la educación que hemos tenido, a la formación, a si tenemos una formación más técnica o más humanista, o todo ese tipo de cosas, condicionan la percepción. ¿Está? Para algunas cosas tenemos una percepción más desarrollada, para otras no tanto. Ahora, sí es importante entender esto. En el proceso de percepción participan nuestras experiencias y aprendizajes. Esto quiere decir que cuanto mayor conocimiento, cuanto mayor aprendizaje tengamos, más estudiamos, más aprendemos, más buscamos, más curiosos somos, más desarrollamos todo el potencial de inteligencia, de poder estudiar, de poder leer, de poder aprender, de saber. Y más experiencias de vida tenemos, relacionándonos en lugares, gentes, cosas, averiguando, teniendo situaciones, mayor va a ser nuestra capacidad de percepción. Y la capacidad de percepción, más allá de que es fundamental para vivir, es fundamental para fotografiar. ¿Por qué? Porque la percepción es la que crea la realidad. Esto lo deja muy claro Stanislav Bajrach en su libro Ágilmente, ¿no? Nuestra percepción es la que crea nuestra realidad. Lo que nosotros percibimos de lo que nos rodea, de la información que dan nuestros sentidos, es la realidad que creemos que estamos viviendo. Por eso decíamos que cada uno interpreta la realidad en base a qué, a sus vivencias, a sus experiencias, a su conocimiento. Ese es un punto clave, fundamental. Ahora, sí necesitamos tener idea de una intención, ¿para qué? Para interpretar. Y el hecho de interpretar nos da claridad en la comprensión del mensaje, tanto para entenderlo como para expresarlo. ¿Bien? Pero nos da esta claridad. Esta claridad que podemos de alguna manera tratar de entender qué es lo que nos están queriendo decir o ver cómo nosotros podemos transmitir un mensaje de una manera particular para que no quede, digamos, flotando en lo cotidiano, lo ordinario, sino que sobresalga por ser algo extraordinario o dicho de una manera extraordinaria, expresado de una forma extraordinaria a través de nuestras imágenes, por ejemplo. Entonces, la interpretación nos da claridad en eso. ¿Por qué? Porque no podemos dar explicaciones de nuestras fotos. Estas deben defenderse solas. No puedes andar explicándole a todo el mundo para que entienda tu foto. Si no la está entendiendo por lo que vos, cómo codificaste la imagen, y bueno, tenés un problema. Vos lo tenés, no el espectador. Miren, Humberto Eco
el escritor semiólogo que realmente ha aportado muchísimo a lo que es la fotografía, el arte. Humberto Eco dice que un artista no debe proporcionar interpretaciones de su propia obra. Una obra es una máquina concebida para producir interpretaciones. Y cuando la obra está ahí, el autor debe callar. Esto me parece fantástico, porque la obra es una máquina concebida ¿para qué? Para producir interpretaciones. Nuestra obra de arte, nuestra fotografía, lo que va a producir es que cada una de las personas que lo vea la interprete y le genere algún tipo de emoción, sensación, reflexión, entendimiento de algo. Por eso la importancia de nosotros primero interpretar a la hora de fotografiar. Y eso va a generar una intención. Si yo no tengo una intención de comunicar algo claro, va a ser muy difícil que yo pueda codificar bien mi foto. Tengan en cuenta que cada vez que nosotros hacemos una foto, estamos armando un código. Estamos codificando. ¿Está? Es como cuando alguien arma una frase. Está expresando un mensaje, está armando un código. La práctica, el conocimiento y la práctica nos permite desarrollar habilidades y dentro de esas habilidades está la capacidad de interpretar. ¿Está? Necesitamos desarrollar la habilidad de poder interpretar, de estar entendiendo el tema de la interpretación. ¿Por qué? Porque interpretar nos permite tomar decisiones. Cuando nosotros hacemos una interpretación de lo que está delante nuestro o de lo que queremos expresar, nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas para expresarlo de una forma correcta o por lo menos que sea más entendible. Tengan en cuenta algo, toda fotografía debería tener una sola lectura, que es la expresión y la intención del autor. Ahora, después cada uno va a desarrollar su interpretación con respecto a esa lectura. De eso se trata esto, ¿no? Pero yo como autor lo que tengo que tener muy claro es tratar de dar un mensaje que sea claramente entendible. Y después, vamos, ¿tá? Cada uno interprete. Entonces, ¿qué es la interpretación? ¿O de qué podríamos hablar cuando estamos hablando de la interpretación? Bien. Interpreto lo que está delante de mis ojos o lo que imagino. Me baso en un concepto que se genera en mi cabeza por los elementos que se integran en el ángulo de cobertura que seleccioné para mirar o por las palabras que estamos hablando. La interpretación aplica toda estimulación sensorial. Yo puedo interpretar algo y puedo desarrollar un mensaje en base a algún estímulo sensorial. O por lo que veo, ¿tá? Estoy viendo para allá, veo una cosa, ahora miro para aquel lado, estoy viendo otra cosa y ya tengo dos interpretaciones distintas. O por lo que escucho que alguien habla, o por lo que puedo tocar o oler. El olfato está muy ligado a lo que es el tema de los recuerdos acá atrás en la cabeza y ahí es donde también nos vienen un montón de cosas. Entonces, interpreto por lo que tengo delante mío. ¿Tá? Y por lo que cada uno quiere expresar, y lo que cada uno ve y lo que cada uno aprovecha. Yo en esta imagen podría haber dejado que entre un montón más de cosas, pero solamente quise limitarme a eso. Y cómo justo esas tres personas da la sensación que se dirigen cada una a un pórtico. Si bien todas van a una escalera en común, pero se ve que cada uno pasa por un pórtico por algo especial. Esto a cada uno le da su interpretación, le da su búsqueda en base a las creencias que tiene, a lo que piensa, a lo que cree. Tengan en cuenta que interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Así que cuando yo interpreto es porque le estoy dando a esa cosa que estoy interpretando un significado determinado. Para mí eso significa tal cosa, me genera tal cosa, entiendo tal cosa. O sea, le doy un significado a eso y eso es interpretar. La interpretación es el hecho de que un contenido existente e independiente del intérprete sea traducido a una nueva forma de expresión. Por eso me van a escuchar muchas veces decir que fotografiar es traducir ideas y conceptos a imágenes. La interpretación que yo hago de eso que estoy fotografiando, entonces al interpretarlo voy a poder encuadrar,
voy a poder jerarquizar al sujeto principal, voy a poder, digamos, utilizar la iluminación más adecuada, la edición después va a ser acorde a todo lo que yo quiero transmitir. Entonces, la interpretación que yo hago de eso, se me genera una idea en mi cabeza, se genera un concepto, una idea en mi cabeza, y lo que hago es expresarlo a través de una foto. No tengo otra manera de hacerlo. Está bien, vos decís, podrías contarlo o podrías escribirlo en un libro, en un cuento, pero vos te lo vas a imaginar con tus palabras, no con lo que yo me imagino en mi cabeza. La única forma de que vos veas lo que yo me imagino en mi cabeza es con una foto. Porque interpretar consiste en esto. ¿Está? Interpretar consiste en reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación. Eso es interpretar. Reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación. Miren esta foto. Esta foto cumple con varias de todas estas cosas de las que estamos hablando. Si vamos a hacer una interpretación de esta fotografía, hay toda una serie de elementos que tendríamos que tener en cuenta, pero vamos a ver primero qué cosas tenemos que tener en cuenta y volvemos a la foto. Primero, cuando vamos a estudiar una imagen o queremos interpretar una imagen, que también es válido para interpretar una situación o para interpretar un lugar o lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de los elementos que componen la imagen de manera objetiva. O sea, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Está? Cada una de esas cosas. Segundo, la relación que existe entre esos elementos. O sea, todos esos elementos ahí, ¿los puedo asociar? ¿Tienen una relación entre ellos? ¿En su conjunto sirven para algo? Acuérdense que según las leyes de la Gestalt, digamos, la suma de los elementos, digamos, no, el todo es más que la suma de los elementos. ¿Está? Entonces, el todo es lo que significa ese código que hemos armado. Así que tengo que ver qué relación hay entre ellos. Tercero, buscar la alegoría en esa imagen. ¿Qué es una alegoría? Es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Eso es una alegoría. Así que, ¿qué alegoría me está presentando este fotógrafo? ¿O qué alegoría yo quiero construir en mi imagen? ¿Qué quiero representar simbólicamente a través de estos elementos, de estas personas, de estos lugares, de esta situación? Y ahí voy construyendo mi foto. Cuarto, pasarlo por mi filtro. ¿Qué es mi filtro? Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que según mi cultura, mi sociedad he aprendido. ¿Está? Esa es la forma en que tenemos para tener 4 pasos básicos para interpretar. Entonces, si volvemos a la foto que estábamos viendo recién, por ejemplo, vamos a ver que estamos hablando ahí de una máquina de afeitar clásica, vieja, tiene unos cuantos años, y vemos todos los elementos pertinentes, o sea, una brocha arriba a la derecha, arriba a la izquierda vemos un recipiente donde hay espuma, que seguramente es la espuma para afeitarse, para poner la brocha ahí y afeitarse. El tema de la toalla, el tema de las hojitas de afeitar, que algunos me decían, ay, pero qué lástima que está la marca. ¿Cómo que qué lástima? Acá en Argentina Gillette fue, y en el mundo, fue pionera en esto y durante mucho tiempo era lo mismo que había. O sea que me parece que no es algo que desencaje. Pero todos los elementos están hablando del acto de afeitarse de una persona muy clásica, quizás una persona mayor, o alguien que le gustan los rituales clásicos. Entonces utiliza estas herramientas, vamos a decirlo de alguna manera, muy clásicas que se usaron durante muchísimos años, pero que bueno, después de la tecnología las dejó de lado. De esas cosas estamos hablando. Si vamos, por ejemplo, a esta otra foto, vamos a poder ver que también hay toda una serie de elementos, las macetas, las plantas, aparecen semillas, aparecen, por ejemplo, ahí fertilizantes, hay plantines de flores atrás, un cajoncito de madera como una cosa muy también rústica, artesanal, herramientas de jardinería, el mango de una pala, vemos algunas macetas, veo algunas herramientas ahí para podar,
Evidentemente, todo esto está hablando de un acto de jardinería, de alguien que le gusta la jardinería, de un jardinero, o de una persona que en su casa le gusta tener un buen jardín. Todos los elementos se relacionan entre sí. O sea, no aparece, por ejemplo, qué sé yo, en el medio una pelota de fútbol. No, no aparece, qué sé yo, no sé, una escopeta de cacería. No, todos los elementos se relacionan. Estamos destacando, por ejemplo, la maceta con la planta, que es como está en un punto fuerte, está en una sección de diagonales, o sea, hay una luz particular sobre ella. Bien, pero todos los otros elementos apoyan la idea de que la persona lo que hizo recién fue plantar esa plantita en esa maceta. En todas las fotos que hagamos debería aparecer esto, deberíamos tener este análisis, ¿está? De estos elementos, de pensarlos, de creerlos de esta manera. Esto lo que hace es que los mensajes que demos tengan coherencia, produzcan en la gente algo en particular y que nosotros tengamos el control de lo que queremos decir. Esta foto que están viendo la hice con el móvil y en realidad sí me acerqué, no puse gran angular, pero tampoco es un tele, pero al acercarme y al poner las uvas arriba a la derecha y a la izquierda en primer término le da profundidad a la imagen y aparte de eso, al no ser un teleobjetivo, al ser un gran angular, genera una pequeña distorsión que parecen uvas bien grandes, intensas. Y no es tan así. Las uvas eran más chiquititas. Esto es lo que acá llamamos en Argentina la uva chinche, ¿no? Que son uvas chiquitas. Un lindo racimito, pero acá tienen como una presencia tremenda. La luz estaban en contraluz, lo que traté de que no haya nada muy sobreexpuesto, porque saben que los móviles tienen su rango dinámico acotado. Pero lo que vamos es a eso. Lo importante es cómo construir la imagen en base a lo que interpretás y querés expresar. A mí me encanta la uva y lo que yo quería era exponer este racimo de uva como algo magnífico, maravilloso, impactante, el juego de colores. De eso se trata. ¿Tá? De eso se trata. Interpretar es la primera clave fundamental, es el primer paso que tenemos que dar, porque si no fotografiamos cualquier cosa por tirarle a lo que venga, es como los que cazan pato, ¿viste? Le tiran al montón a ver si le pegan a alguno o están volando. Y no debería ser así. Por eso siempre digo, van a escuchar mucho decir, las fotos no deberían salirnos bien, deberíamos hacerlas bien. Y la manera de construir una buena foto empieza con una buena interpretación. Una interpretación de lo que queremos expresar, lo que queremos que sepan, de lo que queremos que entiendan. Así que bueno, interpretar. Necesitamos empezar este desarrollo de interpretar. Antes de irnos a las preguntas y a la conversación y al cambio de opiniones, quiero invitarlos para este 6 y 7 de noviembre. Buenos Aires arranca un nuevo taller, el proceso creativo. ¿Está? Un taller de 2 días donde empezamos a ver mucho que tiene esto que ver con la creatividad. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cuáles son las decisiones? Este proceso de interpretar, visualizar, representar, todas las herramientas que tenemos para hacer eso. ¿Está? Además tenemos el punto de cómo utilizamos los recursos fotográficos, la composición, la iluminación, la edición, todo para poder expresarnos. Este mismo taller también lo voy a estar dando en República Dominicana. A partir del 15 de noviembre comienza la gira en República Dominicana y vamos a estar sábado 20 y domingo 21 en Santo Domingo con composición fotográfica, un taller que te va a permitir entender cómo ubicar cada cosa en su lugar, cómo construir el mensaje fotográfico, por un lado, y entender cómo funciona esto de la composición, que es fundamental porque es la base de lo que vamos a expresar en nuestro mensaje. Y el 26, 27 y 28 tenemos también en República Dominicana y en Santo Domingo también el proceso creativo. ¿Tá? Este taller donde vamos a aprender todas estas cuestiones que tienen que ver a cómo creamos una imagen, cómo desarrollamos un mensaje original a través de nuestras fotos. Durante la semana vamos a tener en Punta Cana taller de retratos y de gastronomía,
En Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo, taller de retratos también, taller de fotografía de producto en Santo Domingo. Así que bueno, vamos República Dominicana, que tenemos 15 días ahí intensos a pura fotografía. Cerramos el año en Lima, Perú. Lima, Perú, vamos a estar con composición y lenguaje fotográfico. Yo creo que durante mucho tiempo estuve dando mucho el tema de iluminación y está muy bueno, pero ahora necesitamos diseñar y armar un mensaje fotográfico que sea preciso, con el código adecuado, con los elementos que permitan expresarnos de forma adecuada. Así que bueno, 11 y 12 de diciembre, Lima, Perú, composición y lenguaje fotográfico. ¿Está? Todo esto lo van a tener bien claro, bien explicado y todo en mi página web, gustavopomarfotografía.com. Así que bueno, los espero y ahí pueden informarse, me pueden escribir, no hay ningún problema. Muy bien, gente, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos por aquí? Erika Díaz, desde Mexicali, Baja California, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Diana Reyes Corbalán. Gustavito Ibarra de Nueva York, buenas noches, ¿cómo vamos, Gustavo? Tomás Lara, desde México, un gusto Tomás, saludarte. Muy bien. Interpretar. ¿Cómo interpretamos las cosas? El hecho de interpretar tiene mucho que ver con lo que... Miren, yo conozco gente que ama los perros, tiene perros, le encantan los perros, está todo buenísimo, todo bien, ¿no? Y hay gente que de chico tuvo una muy mala experiencia con los perros y no puede ver un perro porque lo aterrorizan o los odia o no los quiere ni ver. Vamos. Entonces, la interpretación pasa por lo de cada uno. Entendamos esto de interpretar para crear nuestras fotos y también entendámoslo para disfrutar de nuestras fotos y para disfrutar de las fotos de los demás, de los trabajos que hacen los demás, de lo que crean otros, para poder leer sus imágenes. Muy bien, muy bien. A ver, buenas noches, Cristian y Mag, ¿cómo vamos desde Tío Pugio, Córdoba? Un gusto saludarte. Bien, ve fotos también desde Panamá, buenas, ¿cómo va? Carlos Fuentes PH también se ha unido, un gusto saludarte. Pero hoy se ve que, no sé, o no han venido los preguntones, o todo ha quedado muy entendido y genial. No veo que nadie haga preguntas, ni comentarios, ni opiniones. Pero bueno, sí es tiempo de comenzar este proceso de la interpretación. Necesitamos ser un poco más lógicos, más racionales en nuestras fotografías, no tan impulsivos, no tan así locos, ¿viste? Porque uno piensa que el tema del arte es una cosa de locos y tirar, ay, de golpe me brotó todo un fuego creativo y saqué 5.000 fotos y tengo una más o menos buena. No pasa por ahí. El arte tiene mucho más que ver con lo racional que lo que mucha gente piensa. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta esto. Interpretar. Empezar a ser un poco más racionales en nuestras fotos y ver cuáles son los recursos adecuados para utilizar. Cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de lo tecnológico, estoy hablando también de recursos técnicos, del conocimiento, del manejo. Y cuando hablo del manejo técnico, no solamente estamos hablando de la cámara, el flash, los teleobjetivos, los gran angulares, no, estoy hablando también de comunicación, de composición, de iluminación. Todo ese tipo de cosas nos permiten mucho más entender cómo voy a utilizar diferentes recursos para esto. Por eso siempre digo que me parece patético aquellos que enseñan, no, yo solamente trabajo con un 50 milímetros, o yo solamente con un 35 milímetros, patético. ¿Por qué? Porque siempre está haciendo el mismo tipo de fotografías. Y necesitamos entender que son diferentes recursos para expresar diferentes cosas. Un gran angular no expresa lo mismo que un tele o que un normal. Cada uno tiene una opción, un saludo, una característica particular para cada foto. Tomás Lara me dice, ¿qué bibliografía nos puede ayudar a entender mejor este tema? Mirá, yo un libro que recomiendo mucho es Ágilmente, de Stanislao Barrak.
Esto tiene mucho que ver con la neurociencia, ¿no? Y también el tema de usar el cerebro de Facundo Manes. Hay un libro de Humberto Eco muy bueno, que es mucho el tema de semiótica tiene que ver con esto, pero arrancar con estos libros está muy bueno, les digo, ¿eh? Porque te ponen muchas cosas bien, bien en claro. Vicky Copelo dice, por algo nunca pongo títulos a mis fotos, para dejar que la vean le pongan el título a ellos. Titular me parece condicionar al otro que vea lo que yo vi. Exactamente, muy bien, Vicky, estamos de acuerdo en eso. Edwin Martínez. Bueno, y hablando de la interpretación, maestro, una pregunta. ¿Su perspectiva parte, como decía, del humanismo o del tecnicismo? ¿De dónde parte? Saludos desde Oaxaca, en México. Mi perspectiva nace básicamente de, a ver, del humanismo. El tecnicismo es un recurso para expresar lo que yo pienso. No quiere decir esto que técnicamente no es tan, lo técnico no es tan importante. Técnicamente tenemos que ser perfectos, impecables, usarlo para expresar esa cuestión humana, esa cuestión, esa visión, esa sensibilidad que cada uno desarrolla. ¿Está? Pero son complementos, ¿eh? Ojo. Nahuel Ali. Hola Gustavo, buenas noches. Estoy en un proceso de un proyecto y la señora tiene una pastelería. Quisiera saber qué me aconsejaría para hacer esos tipos de fotos. Mirá, una de las cosas que vos necesitas entender es, primero y principal, interpretar al cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Está? O sea, ¿qué es lo que él quiere expresar? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea de él? Entender de la persona esta o de la pastelería. Eh, ¿qué características tienen? ¿Qué cosas tienen ellos a favor? ¿Qué cosas tienen en contra? Todo eso te va a permitir interpretar un tipo de fotos particular. ¿A qué público va dirigido? Ah, a todo el mundo, no, a todo el mundo no. Vamos a dirigir esto a un determinado público, porque el que abarca mucho aprieta poco. Entonces, básicamente tu interpretación pasa, y aparte ver la calidad de los productos, la imagen, la presentación, y con qué los vas a relacionar. También eso depende de la cultura, depende de la sociedad en la que te muevas, o sea, todo ese tipo de cosas entran en tu interpretación, ¿eh? Atenti. Bien ve fotos. ¿Algunas interpretaciones pueden generar algún conflicto? Generalmente sí, porque por ahí lo que vos pienses no va a ser lo que piense yo. Si no sabemos manejar esto, que es mucho lo que pasa en redes, que no se sabe manejar, y muy probablemente no lleguemos a un acuerdo. Entonces yo diga que eso está mal por tal cosa y vos me decís, no, está bien por tal otra. Y ahí estamos a las vueltas que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que básicamente el punto es ese. BitDur dice, señor Gustavo, yo no tengo preguntas, pero decirle que me encanta escucharle y siempre me hace poner los pies en el suelo y pensar. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro, gracias por eso. Cueva Sarti Fotografía. Maestro, ¿es correcto opinar sobre el trabajo de los demás fotógrafos? Yo trato de evitarlo porque quiero saber su opinión. Gracias. Mira, no sé, yo te digo lo que yo hago. Si a mí alguien me pregunta, yo le doy mi opinión, pero opinar de motus propios no lo hago. Esa es mi filosofía. Maxi Galarza, otro libro que vos recomendaste era algo de las sombras. Ah, bueno, El elogio de las sombras, de Junichiro Tanizaki, pero eso apunta más a una cuestión mucho más poética del uso de la luz. Ariel Tour. Hola, profe, ¿el taller de noviembre es concepción de producto o sea foteada y posteriormente edición? Sí, todo el proceso. ¿Está? Es, en realidad el taller es el siguiente. Tenemos una buena carga teórica. ¿Bien? El sábado a la tarde desarrollamos un trabajo ahí de planificación, ejecución y edición. El domingo a la mañana tenemos una carga teórica y el domingo a la tarde los alumnos, vamos a dividirnos en grupos y los alumnos van a hacer trabajos prácticos. Van a desarrollar la idea, van a fotografiarla y van a editarla. Esa es la idea del taller, ¿está? Carolina Caballero Servilla. Saludos de Costa Rica. Excelente como explicás todo. Yo tomo fotos con celular y cada día aprendo más. Hay que expresar algo en una foto. Muy bien, Carolina. Me alegro que te sirva y que puedas hacerlo a través de los medios con los que vos te manejás. Eso me parece bárbaro. Tengan en cuenta, esto, que hay algo que es muy, muy importante y es lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos una visión personal de las cosas y eso es lo que nos hace originales y nos hace de alguna manera individuos que
se pueden expresar sobre el mismo tema de una manera diferente. Eso es muy bueno, porque aparte de eso es enriquecedor. Enriquecedor no tanto para el que hace la obra, sino también para el que la ve, porque puede ver puntos de vista diferentes de cosas que no las había visto así. A mí me gusta mucho aprender de fotos que hacen otros, porque veo formas expresivas diferentes y pensamientos diferentes al mío. Eso me parece que está muy bueno. ¿Está? Mirá vos, a mí nunca se me hubiese ocurrido expresar algo así, pero ¿por qué el tipo lo expresa así? ¿Qué está pensando? ¿Cómo es su relación con eso? A veces a algunos le pregunto, me atrevo a escribir, le pregunto por qué hizo esa foto así, no con qué la hizo, no me importa si la sacó con un tele, un gran angular, un Nikon o Canon. Quiero saber por qué la hizo así. ¿Qué interpreta él? Eso es lo que tenemos que empezar también a manejar, porque eso nos enriquece, empezar a aprender a manejar ese tipo de cosas. ¿Mm? Que está muy bueno. Pero bueno, sí tengan en cuenta esta cuestión de... Jaime acá pregunta, a ver. Hola Gustavo, ¿qué relación hay en el aclarar o dar significado a una fotografía con la creatividad? Aclarar o dar significado. No entiendo, Jaime, bien cómo es la onda, porque ¿qué relación hay en el aclarar o dar significado a una fotografía con la creatividad? ¿A aclarar te referís a explicar la foto? Fíjate si puedes aclararme un poco mejor esa pregunta, porque la verdad que no me queda muy claro. Y para no salir, viste, con el chancho para otro lado, te pregunto. Así puedes aclarármelo. Yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos entender que la fotografía pasa por otro lado. ¿Verdad? La fotografía pasa por empezar a expresarnos. Cada uno expresarse a través de su visión, de su interpretación de la realidad. Lo bueno es que tenemos un montón de recursos que nos permiten interpretar la realidad. Eso es importante. Al interpretar, me pone. A ver, vamos a ver si logro. Pregunto, ¿qué relación hay en el aclarado, dar significado a una fotografía con la creatividad al interpretar? Sigo sin entender, Jaime. La verdad que viene como muy en clave secreta esto. En realidad lo que yo creo que en una fotografía el tema más que nada es dar significado. Por eso hablamos muchas veces de alegorías. ¿Tá? Representamos a través de una serie de elementos o acciones o una puesta en escena un simbolismo. Representamos algo que queremos expresar. Entonces ahí aparece el tema de que la creatividad lo que nos va a permitir es representar ese simbolismo, esa cosa que queremos decir, que como no la podemos decir en palabras, la vamos a decir en una imagen. ¿Está? Y eso dentro de todo está muy bueno. Pero sí tenemos que tener en cuenta el hecho de que el otro comprenda. Esa es la parte que a veces es conflictiva para muchos. ¿Por qué? Porque el hecho de que el otro entienda tiene una muy buena carga de responsabilidad el otro, el que tiene que interpretar. ¿Bien? Claro, porque o sea, si el que tiene que interpretar mira la foto así y no se pone a analizar un poco, a ver cada uno de los elementos, a encontrarle una relación, a ver el significado, entonces no va a entender mucho. Mejor dicho, no va a entender nada. Y ahí la culpa no es tanto del que codifica la imagen, sino que el que la tiene que leer o interpretar no le interesa hacerlo. Y no está mal tampoco, ¿eh? O sea, no quiere decir que eh, no, esa persona, viste, yo ni quiero que vea mi foto. No le interesa otra cosa de la fotografía. Entonces no hay que ponerse mal. Tampoco tomes la crítica de esa persona, entonces. ¿Está? Atento en ese sentido. Pero bueno, empecemos a ver nuestras fotografías desde este punto. Empecemos a analizarlo, a manejarlo desde este punto, a interpretar lo que queremos expresar en base a lo que vamos a fotografiar y empecemos también a interpretar fotografías de otros autores. Ahí vemos 4 puntos que son fundamentales. Ver los elementos objetivamente, cada uno de ellos,
ver la relación que hay entre esos elementos, en qué se relacionan. Todos los elementos tienen que formar un todo. Ese todo es el mensaje o la alegoría que está queriendo representar un simbolismo. Cuarto, ¿qué es lo que a mí me produce eso? Esos 4 puntos que vimos hoy en el análisis de la interpretación, que sirve para analizar una situación que voy a fotografiar o sirve también para analizar una imagen que estoy viendo. ¿Estamos? Es una forma básica de empezar a meterte en esto de interpretar. ¿Cuáles serían los elementos adecuados que tendrían que entrar en mi encuadre para que se entienda esto que yo digo? Ah, pero allá está entrando algo que no tiene nada que ver. ¿Y entonces cómo hago? Bueno, me puedo correr para tomarlo de este lado, o cierro mi encuadre, o me agacho, o me subo arriba de algo, porque eso va a confundir, no quiero que se vea. ¿Está? Esa es una manera en que tenemos de empezar a manejarnos con esto. Hay fotos que tienen que ser muy instantáneas, estamos de acuerdo, hay fotos que no. Hay fotos que tenés un montón de tiempo, así que tranquilo, primero. Segundo, con el tiempo, con la habilidad, con la práctica, desarrollamos la habilidad de rápidamente interpretar y codificar nuestra imagen. ¿Estamos? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, en ese sentido. Pero bueno, empecemos a trabajar en esto, en esta cuestión de la interpretación. Empecemos a trabajar en esta cuestión de, a ver, ¿cómo entiendo las cosas? ¿Cómo las presentaría? Y a ver cómo las puedo fotografiar. ¿Y por qué entiendo eso? Bien, Fotos dice, ¿ese todo puede prevalecer sin uno de los 4 elementos descriptos? Sí, sí, lo que pasa es que lo que me parece es que estás muy ahí atado demasiado al... Vamos a ver qué sale. ¿Se entiende? O sea, estás muy sujeto a la casualidad o a la suerte. Aparte, yo creo que para que haya una expresión bien personal, esos 4 elementos involucran tu forma de pensar con respecto a eso. Muchas veces vas a tener que investigar, vas a tener que leer, vas a tener que aprender cosas para ver cómo representar realmente eso. ¿Estamos? Pero ese análisis de esos 4 puntos es básico porque es lo que a vos te va a permitir eh, codificar, armar una foto que sea con un mensaje preciso y aparte que te permita, no sé si decir jugar, pero sí trabajar con el impacto visual, trabajar con una buena representación, o sea, a eso es lo que vamos. Porque hacemos la cosa un poco más racional, más pensada, mejor elaborada. A mí me revienta esa cuestión cuando empiezan con, ay, el prueba y error, prueba y error. Es como a lo tonto andar, ¿viste? Pum, 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 total, vamos, hagamos, que otro día que sí, otro día que no. No, paremos la pelota, aprendamos y empecemos nosotros a ser más cuidadosos y hacerlo en forma más racional y hacerlo de una manera más concisa para que sea más preciso lo que queremos expresar, que no tenga partes flojas y empecemos a ver cuáles son los recursos más adecuados para expresar eso. Esa es una forma mucho más inteligente de fotografiar. Y aparte nos va a llevar a muchos mejores resultados, ¿no? Desde en lo profesional, en el aficionado, en todo. En cualquier cosa que lo hagamos. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme. A ver, Andrea Mora Fotografía dice, sí, hay varios elementos en la composición y se quiere que uno de ellos sea el protagonista, ¿dónde se debe ubicar? Andrea, hay muchas formas de hacerlo. Mira, el tema de la jerarquización, lo que vos estás hablando es la jerarquización del sujeto principal dentro de la imagen. Lo puedes hacer en base al tamaño. Todo esto está en la Gestalt, ¿eh? Digamos que la teoría de la composición y de la relación, digamos, compositiva visual de la Gestalt nos orienta mucho en esto. El tamaño, lo más grande llama más la atención que lo más chico. Lo enfocado llama más la atención que lo desenfocado. Los que tienen colores saturados, cálidos, vivos, llaman mucho la atención que los que tienen colores suaves. La ubicación dentro del encuadre va a depender del formato, si es rectangular, si es cuadrado, si es horizontal o si es vertical. ¿Está? O sea, hay un montón de variables. Puede ir al centro, pero también muchas veces las formas regulares llaman más que las formas irregulares.
generalmente el elemento ubicado a la derecha tiene más peso visual, llama más la atención que el que está a la izquierda. Pero no podemos hacer de todo eso un dogma, sino que va a haber muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Por eso la importancia de la composición. ¿Bien? Perfecto. Gente, me despido. Muchas gracias por acompañarme. Cada jueves estar ahí presente. La verdad que para mí es un gustazo, la pasamos bárbaro. Y cuídense, cosa la semana que viene podamos encontrarnos en otra charla de fotografía entre mate y mate. Que la pasen muy bien, hagan muy buenas fotos, disfruten de esto que tanto nos gusta. Hasta luego.